un minuto y como vemos ahí, en el último estudio estuvimos viendo los atributos no comunicables, atributos incomunicables de Dios, en el cual pues estuvimos hablando de que Dios es infinito, lo comparamos con que Dios es eterno y hablamos de su naturaleza, que Dios en cuanto a su naturaleza es eterno, en cuanto a su ser, existencia es eterno, pero en cuanto a sus atributos, Dios es infinito. Hablamos de que Dios es autoexistente, existe por sí mismo, nadie lo ha creado, es autosuficiente, no necesita de nadie, cumple su voluntad, pero lo bueno de esto es que quiere utilizarnos, a pesar de que no nos necesite. Y el último que vimos, el último que nos dio tiempo, es que Dios es inmutable. Jesús es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Hablamos de la perfección, de que si es perfecto, quiere decir, si es inmutable, tiene que ser perfecto, porque si no cambia y no fuera perfecto, no sería Dios. Y si siendo perfecto cambia, dejaría de ser perfecto. Entonces, tiene sentido que si es perfecto, tiene que ser inmutable. En segundo lugar, hablamos de que su voluntad, su plan de salvación, por ejemplo, es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cómo se salvó Abraham? Por fe. ¿Cómo nos salvamos nosotros? Por fe. Y esto nos habla de una revelación progresiva. Y yo puse el ejemplo de la alimentación, como cuando Dios creó al ser humano, pues eran vegetarianos, comían fruta y verduras. En el capítulo 9 de Génesis ya dice de todo animal que hay en la tierra, de toda ave que hay en los cielos, de todo pez que hay en el mar, podéis comer. Sin embargo, llegamos a la ley de Moisés y prohíbe algunos animales, y llegamos al Nuevo Testamento y vuelve a dar otro cambio, ¿no? Y parece que Dios va cambiando de opinión, y la realidad es que Dios no cambia de opinión, sino que la revelación que nosotros tenemos de Dios, lo que Dios quiere enseñar en cada momento es distinto. Entonces esa revelación es progresiva, Dios se va revelando poco a poco y cada día pues conocemos un poquito más a Dios, ¿no? Sobre todo a lo largo de la Biblia. Hoy vamos a ver los tres últimos atributos de los cuales yo voy a tratar, los tres últimos atributos no comunicables, y el primero es que Dios es omnipresente. Jeremías 23:24 dice: ¿se ocultará alguno de Jehová? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Pues, ¿qué significa omnipresente? La palabra omni, o sea, el prefijo omni, significa en todo. Presente significa presencia, es decir, que su presencia está en todo lugar. No solo está en todo lugar, sino que está en todo lugar continuamente. Y además, siempre. Es decir, no deja de estar en ningún sitio, en ningún momento. Siempre está presente en todo momento, en todo lugar. ¿Vale? Eso es lo que significa omnipresente. Por lo tanto, ¿alguien se puede esconder de su presencia? ¿No o sí? No lo sé. Vamos a ver en la Biblia. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Jonás. Jonás, Dios le dice: ve a predicar a Nínive. ¿Qué hace Jonás? Dirección contraria. Es como: no quiero obedecer a Dios, me voy a ir en dirección contraria. Pero, ¿puedes escapar de Dios? ¿Puedes escapar de la voluntad de Dios? ¿Puedes escapar de Dios? No. Por lo tanto, lo que estaba haciendo Jonás, desde el punto de vista humano, a lo mejor podría tener sentido. Desde el punto de vista de Dios, es ilógico, es irracional, no tiene sentido. Tú no puedes escapar de Dios, no puedes ir a ningún sitio en el que Dios no esté. Esto lo expresa muy bien en Génesis capítulo 1, en el versículo 3, cuando dice: hágase la luz. Ahí no está creando Dios la luz. La luz ya existe. Porque la luz es su presencia. Cuando dice hágase la luz, lo que está queriendo decir es: hágase la luz aquí. Mi presencia ocupe este lugar. Es decir, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y ahora en el versículo 3 lo que hace es poner su presencia, su luz, aquí, en los cielos y la tierra. ¿Entendéis? De tal manera que Él lo que hace es: hágase la luz
aquí. Tenemos el ejemplo de Adán. Adán, yo se lo digo a mis alumnos muchas veces, ¿es que Adán se pone a jugar al escondite con Dios? Claro, dice, Adán y Eva pecan, ¿no? Se visten con hojas de higuera y ¿qué hacen? Esconderse. Claro, y todos nos imaginamos a Adán detrás de un arbusto, Eva, calla, que nos va a pillar. No tiene sentido. Ni por su omnipresencia, ni por su omnisciencia, y menos Adán, que ha visto a Dios cara a cara, que ha hablado con Dios, que conoce a Dios. Entonces, ¿estaba Adán jugando al escondite con Dios? Al leer bien la Biblia, nos damos cuenta de que no dice que Adán se escondió de Dios. En el capítulo 3, en el versículo 16, dice que Adán se esconde de la presencia de Dios. No dice que se escondió de Dios, porque tú no te puedes esconder de Dios. Adán se escondió de su presencia. Y como pone ahí también el ejemplo de Caín. Caín, en el capítulo 4, peca, mata a su hermano, y Dios, por haber matado a su hermano, dice, pues ahora vas a tener un castigo. Y el castigo es, errante y extranjero será sobre la tierra. Es decir, de esta tierra donde vives, que es la tierra de tus padres, de Adán y de Eva, de esta tierra te vas. Vas a ser extranjero. De aquí te vas. Y además vas a ser errante, es decir, no te puedes quedar a vivir en un lugar concreto. Y además, la tierra no te volverá a dar su fuerza. Y él es agricultor, la tierra no le va a dar su fuerza, es decir, la tierra no te va a volver a producir fruto. Por eso, después de todo este castigo, Caín dice, duro castigo para ser soportado es este. Claro, Dios, te has pasado 3 pueblos, ¿no? Traducemos en nueva versión al lenguaje actual, te has pasado 3 pueblos. Pero ¿qué dice Caín después? Y dice Caín, me esconderé de tu presencia. ¿Y qué es lo que está diciendo Caín? ¿Me voy a esconder de ti? Lo mismo que Adán. Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. Y Caín le dice a Dios, me esconderé de tu presencia. ¿Qué es lo que quiere decir esconderse de su presencia? Pues yo utilizo también con mis niños un ejemplo. Un ejemplo utilizo. Cuando tu madre, imaginaros cuando erais niños, ¿no? Y tú haces algo que está mal, ¿vale? Y tu madre te pilla. ¿A dónde miras? Tu madre te va a regañar, te dice... ¿La he imitado bien a mi madre? ¿A dónde miras? Mirando al suelo. Eso es exactamente esconderte de su presencia. Es decir, estás en un punto en el que no puedes mirarlo. No quieres mirarlo. Te sientes como que no eres merecedor de. No puedo estar delante tuya. A nosotros nos pasa muchas veces que cuando estamos en pecado no tengo ganas de orar, no tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos escondiendo de su presencia. ¿Entendéis? Eso es lo que estaba haciendo Adán. No es que estuviera jugando al escondite, es que no podía estar delante de Dios mirándolo cara a cara porque era consciente de que él había pecado, había desobedecido a Dios. Y no puedo estar delante de tu presencia. Esa conexión que creas con una persona cuando la miras a los ojos, esa conexión está rota debido al pecado. Y Caín lo hace por decisión propia, es decir, me esconderé de tu presencia, no quiero saber nada más de ti. Dios, no vuelvas a hablar conmigo, no quiero saber nada de ti. Esa es la decisión que está tomando Caín. Pero, ¿qué ocurre cuando tú le pides perdón a tu madre? Mamá, mira, es verdad, llevas razón, lo he hecho muy mal, te pido perdón, de verdad, lo siento mucho. ¿Y ahora dónde miras? Ahora la cara. ¿Por qué? Porque como siempre decimos, ¿no? Los efectos que tiene el pecado, los 3 primeros efectos que tiene el pecado, que son la vergüenza, el miedo y la culpabilidad. La vergüenza, que no puedes mirarle a la cara, la culpabilidad, te sientes mal, y el miedo a que te pillen, a las consecuencias, pues esos 3 efectos que tiene el pecado, cuando tú pides perdón, se van. Ya no tienes vergüenza de mirar a la cara, porque ya lo sabes. Ya no tienes miedo a las consecuencias, tu madre te va a castigar, pero tú eres merecedor y lo vas a aceptar. Y además, ya no te sientes culpable. En ese momento
se restaura la conexión. En ese momento vuelves a poder mirar a la cara, restaura la conexión con Dios. Pues esto es lo que significa esconderse de su presencia. No significa jugar al escondite con Dios, significa no querer estar en su presencia. Esto no quita que Dios esté presente, no quita su omnipresencia. Lo digo para aclarar estos versículos bíblicos, ¿verdad? Él sigue estando presente en todo momento, en todo lugar. No puede dejar de estar en un sitio. Por eso cuando dicen que se querían esconder de Dios, no es que Dios pudieran estar en un lugar en el que Dios no iba a estar. Lo que estaban haciendo es desconectarse de Dios. ¿Entendido? Y por último, yo lo he leído ya en muchos sitios y debido a este versículo principalmente, en el Salmo 139, en los versículos 7 al 10, dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más alto del remoto mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Ahí se ve claramente que está hablando de la omnipresencia de Dios. Está en todo lugar, da igual donde estés, ¿no? Y aquí hace referencia, lo he puesto en negrita: si en el Seol preparo mi lecho. ¿Qué es el Seol? El Seol es una referencia al infierno, al lugar donde las almas de los pecadores son echadas. ¿Allí está Dios? Muchos teólogos, yo en varios textos que he leído, dicen que su omnipresencia hace que Dios esté presente allí en el infierno. Es controvertido, porque ¿cómo Dios va a estar en el infierno? Sin embargo, leemos este versículo y parece indicar que sí. Es controvertido, ¿no? Pensar que hasta en el infierno está la presencia de Dios. Los que piensan así... Se ha apagado el ordenador. Ahora, no. Los que piensan así, ellos dicen que la presencia de Dios está, entonces no definen el infierno como estar alejado o separado de Dios, de la presencia de Dios, porque en el infierno está Dios. Ellos definen el infierno, como pone ahí abajo, como la ausencia de su gracia. Es decir, el único lugar donde su gracia no está, pero su presencia sí. El que piensa así, lo define así para que pueda encajar, porque si no sería una herejía, ¿no? Yo personalmente, yo no estoy de acuerdo, en mi opinión. En mi opinión, la santidad de Dios lo que evita es estar precisamente en presencia del pecado. Entonces, si no puedes estar en presencia del pecado, en el lugar donde hay pecado, Dios no puede estar. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con esto, aunque ya os digo, muchos manuales lo dicen, ¿vale? Sobre atributos, si cogéis algún libro de atributos de Dios, muchos lo dicen así, ya que cada uno pues tome la decisión y crea lo más correcto conforme a su estudio, ¿no? Yo en principio no estoy de acuerdo con eso, pero que cada uno haga lo que quiera. Siguiente atributo, omnipotencia. Daniel 4:35 dice así: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Qué significa omnipotente? Pues como hemos dicho antes, omni, todo, potente, poder, es decir, todopoderoso, que es muchas veces la palabra que utiliza la Biblia, ¿no? Dios es todopoderoso. ¿Qué significa que Dios es todopoderoso? Pues significa, por un lado, que Él tiene poder para hacer absolutamente todas las cosas. Y por otro lado, significa que no hay ningún poder similar o igual al suyo. ¿Vale? La palabra todopoderoso en la Biblia solo se utiliza haciendo referencia a Dios. No hay ningún otro ser al que se le aplique esta palabra de todopoderoso, aunque puedan tener cierto poder o cierta autoridad, por ejemplo, Satanás, ¿no? Pero
a ningún ser se le aplica la palabra todopoderoso en la Biblia, salvo a Dios. Por ejemplo, tenemos en Génesis capítulo 17, versículo 1, lo voy a buscar. Génesis 17:1 dice: Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Es decir, Dios mismo presentándose a Abraham como el Dios Todopoderoso. También otro ejemplo, a Moisés, en Éxodo capítulo 6, versículo 3, antes justo de las plagas. Éxodo 6, 3. Dice: y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Es decir, me di a conocer a ellos como Dios omnipotente, no en mi nombre. Y en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en 2 Corintios 6, 18, 2 Corintios 6, 18, dice así: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es decir, Dios mismo se presenta a él, tanto en Abraham, en Moisés o en el Nuevo Testamento, como Dios omnipotente, como Dios Todopoderoso. También lo podemos encontrar muchas referencias en Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis 1.8 o 19.6. Ahora, que Dios es omnipotente, ¿quiere decir que Él pueda hacerlo todo? Por ejemplo, ¿Dios puede mentir? ¿Y eso quita su omnipotencia? Entonces, ¿cómo definimos entonces esto? Cuando hablamos de omnipotencia estamos hablando de poder. Pero una cosa es tener poder para hacer algo, que es la capacidad de hacerlo, y otra cosa es tener la posibilidad de poder hacerlo. ¿Vale? A lo mejor yo tengo la capacidad de conducir, pero si no tengo coche, ¿puedo conducir? Porque no tengo la posibilidad de poder conducir. Entonces lo que nos encontramos es que la omnipotencia de Dios tiene dos límites. Un límite que tiene que ver con su naturaleza. Es decir, todas las cosas que sean contrarias a su propia naturaleza, Dios no puede hacerlas. Por ejemplo, mentir. Dios no puede mentir, Dios no puede ser tentado. Fijaros, Dios no puede ser tentado, pero Jesús fue tentado. ¿Entendéis? Ahora, Dios, en cuanto a su naturaleza, no puede ser tentado. Entonces, ¿Jesús cómo fue tentado? Porque él tenía una naturaleza humana, aparte de la naturaleza divina. Y en su naturaleza humana, como dice Hebreos, fue tentado en todas las cosas. Y no es contradictoria una cosa con la otra. ¿Entendéis? Hay un límite a la omnipotencia de Dios en cuanto a la naturaleza de Dios. El segundo límite son las limitaciones, como yo ahí pongo, autoimpuestas. Es decir, son limitaciones que él mismo ha decidido tener. Esas limitaciones las encontramos en su palabra. Son limitaciones puestas por Dios a su propia omnipotencia. Por ejemplo, ¿Dios puede inundar la tierra? No puede. ¿Y por qué no puede? Porque prometió no hacerlo. Es decir, ¿tiene poder, tiene capacidad de hacerlo? Sí. ¿Tiene la posibilidad de hacerlo? No. ¿Por qué? Porque él mismo se autolimita en su palabra diciendo no lo volveré a hacer. Entonces, esas son las dos únicas limitaciones que hay en cuanto a la omnipotencia de Dios. Su propia naturaleza o las limitaciones puestas por él mismo, las autolimitaciones. ¿Vale? Un ejemplo de esto. Segunda de Timoteo 2.13 dice que él no puede negarse a sí mismo. Santiago 1.13 dice que él no puede ser tentado. Tito 1.2 dice que no puede mentir. Segunda de
Segunda de Samuel capítulo 15, versículo 29, dice que él no es hombre ni hijo del hombre para mentir. Entonces no puede mentir ni puede contradecirse. Pero hay una tercera limitación que esto ya solo los profesores de filosofía, los apologetas son los que utilizan. Que esto tiene que ver, por ejemplo, con la falacia, una palabra muy filosófica que se suele utilizar, ¿no? La falacia de la piedra. ¿En qué consiste la falacia de la piedra? Cuando te dicen, oye, Dios puede crear una piedra que él no pueda crear, que él no pueda levantar, ¿vale? O por ejemplo, ¿Dios puede crear un triángulo de 4 lados? ¿Por qué eso es una falacia? Una falacia significa que es algo irreal, falso, que hay una trampa en la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué es una falacia? ¿Puede existir un triángulo de 4 lados? No, porque en el momento que tiene 4 lados deja de ser un triángulo. Entonces, ¿qué? ¿Eso es una limitación a su omnipotencia? No, es un error en la pregunta. La pregunta no tiene sentido. ¿Dios puede crear una piedra que él no pueda levantar? Y tú dices, no. ¿Entonces Dios no es omnipotente? No. Es que una piedra, la definición de piedra, tiene una composición, un peso, un tamaño. Por lo tanto, ¿cuánto mide la fuerza de Dios? ¿Cuánto mide su fuerza? Es infinita. Entonces, ¿cómo debería ser la piedra? Infinita, pues ya no es una piedra. Porque una piedra, por definición, tiene una limitación. Si no, no es una piedra. Entonces Dios tendría que crear algo infinito, del mismo nivel de su fuerza, que él no pudiera levantar. ¿Y qué es lo único infinito del mismo nivel de su fuerza que él no pudiera levantar? Un Dios. Entonces, el error, ¿dónde está? En la pregunta. La pregunta es una falacia, no tiene sentido en sí misma. Pero eso no son limitaciones a su omnipotencia. Eso son trampas filosóficas que utiliza la gente para decir Dios no puede hacer esto, así que Dios no es omnipotente, por lo tanto, Dios no es real, Dios no existe. ¿Vale? Y por último, por la clase de hoy. Y terminamos los atributos no comunicables. Omnisciencia. Salmo 139, versículos del 1 al 4, y dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Qué quiere decir entonces que Dios es omnipotente? Como hemos dicho antes, todo lo sabe absolutamente todo. Es decir, el conocimiento de Dios no está sujeto al tiempo, ya conoce el futuro y conoce el pasado. Él tampoco está sujeto a la materia. Por ejemplo, él no solo conoce lo que es externo, es decir, los hechos que suceden, también puede conocer lo que es interno, como vemos en este salmo. Has conocido mis pensamientos, los has escudriñado. Él no está sujeto a lo que se puede ver como nosotros. Él puede conocerlo todo. Es decir, su conocimiento es total y absoluto. Vamos a ver algunas características de este conocimiento. El primero nos dice que la sabiduría de Dios es ilimitada. Igual que Dios es infinito, su conocimiento también es infinito. Dios conoce exactamente todas sus acciones y sus planes. También nos conoce a nosotros de manera exhaustiva. No hay ningún secreto en el corazón humano, ningún pensamiento. No solo conoce lo que pensamos, también incluso lo que haríamos si Él hace algo. Es decir, nuestra reacción, lo que es capaz de saber lo que haríamos. Os pongo un ejemplo. Dios le dice a Abraham, en el capítulo 22 de Génesis, Dios le dice a Abraham que sacrifica a su hijo Isaac.
¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué le dice Dios a Abraham que sacrifique a su hijo? Según nos dice el versículo 1. Para probarle. ¿Pero a Dios le hace falta probar a Abraham? Dios ya sabía que Abraham entregaría a su hijo antes de decírselo. A eso es lo que me refiero con que Él conoce hasta lo que haríamos en el momento que Él haga o nos diga algo. Es decir, no solo conoce lo que ya es, también conoce lo que pudiera ser. ¿Entendido? El conocimiento de Dios no es parcial, es infinito. Es infalible. Es decir, no está sujeto a error. La omnisciencia divina significa que Dios no tiene creencias falsas, que no se puede equivocar, que todo lo que Él sabe y conoce es 100% verdad. No hay error en Él. No hay error en cuanto a su persona, tampoco hay error en cuanto a su conocimiento. Nosotros sí podemos tener creencias falsas, sí nos podemos equivocar, sí puedo pensar que tú piensas algo y que no lo estés pensando, porque yo me imagino que tú estás pensando esto. Pero para Dios no cabe el error, siempre está en lo correcto. Tercera, el conocimiento de Dios es intuitivo, no discursivo. ¿Qué significa esto? Pues nosotros, ¿cómo aprendemos? Pues nosotros para aprender es como que seguimos un proceso. Para aprender necesitamos ver algo, experimentarlo, conocerlo, que nos lo expliquen, lo entendemos. Necesitamos un proceso. Dios directamente ya conoce por sí mismo el final del proceso. Es decir, es intuitivo, lo sabe directamente. No necesita aprender. Esa es la diferencia entre el conocimiento de Dios y el nuestro. Nosotros necesitamos el razonamiento, la comparación, la inducción, la deducción, cualquier manera de aprender. Pero el conocimiento de Dios no, es innato, está en su naturaleza. Lo sabe todo de manera inmediata, simplemente lo sabe. No descubre ni le sorprende nada. Eso es lo que quiere decir que es intuitivo. Simultáneo. No es sucesivo, es decir, él ve directamente la totalidad de todas las cosas. Mientras que nosotros solo conocemos a medida que vamos descubriendo, él directamente ya lo ve absolutamente todo. Es simultáneo, todo a la vez. Yo puse un ejemplo la semana pasada. Nosotros vemos la vida como una serie de televisión, que le das al play y empieza el capítulo y lo vas viendo. Y así es como vemos la vida, una sucesión de cosas. Dios ve la vida como una foto. Desde el principio hasta el final. Él está viendo la foto completa. Tu vida completa. Desde el inicio de tu vida hasta el final de tu vida. La tierra, desde que la creó hasta el final. Todo entero en una foto. Lo ve absolutamente todo. No necesita ir como un proceso que va poco a poco aprendiendo y conociendo directamente todo. Es independiente, es decir, no necesita otras fuentes o alguien que le enseñe, sino él mismo es la fuente del conocimiento. Él lo sabe absolutamente todo. Nadie le puede enseñar, nadie le puede sorprender. Fijaros, un ejemplo de esto, dice Isaías capítulo 40, versículos 13 y 14, dice, ¿quién guió al Espíritu del Señor? ¿O cómo consejero suyo le enseñó? ¿A quién le pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia? ¿O lo enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? ¿Quién? Nadie. El salmista, Isaías no responde, ¿no? Pero la respuesta es clara y evidente, ¿no? Nadie le enseñó, nadie le puede enseñar. Y por último, el conocimiento de Dios es exhaustivo, es exacto. No se puede equivocar. Un ejemplo, Isaías 44, versículos 7 y 8 dice, ¿y quién como yo, que lo proclame y lo declare? Sí, que en orden lo relate ante mí, desde que establecí la antigua nación, que les anuncien las cosas venideras y lo que va a acontecer. No teman ni tiemble,
¿No se lo he hecho oír y lo he anunciado desde hace tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí? ¿Hay otra roca? No conozco ninguna. ¿Qué está diciendo? Está comparándose Dios con los dioses que el pueblo de Israel estaba creyendo. Y se está comparando con esos dioses. Y le está diciendo, ¿cuál de esos dioses os ha dicho el futuro? ¿Os ha dicho las cosas que han de venir? ¿Cuál de esos dioses ha enviado un profeta para que les hable del futuro? Ninguno. Sin embargo, yo sí que os he dado a conocer el tiempo, el futuro, para vuestra tranquilidad, para que sepáis que yo soy el único Dios. Solo Dios puede declarar lo que está por venir. Solo Dios conoce el futuro, porque Él mismo lo ha decretado. Entonces, el conocimiento de Dios es exhaustivo. Estas son características del conocimiento de Dios que son totalmente distintas a nuestro conocimiento, ¿no? Ahora, una pregunta y terminamos. ¿Por qué quiere Dios que podamos conocer el futuro? En ciertos momentos de la historia, Dios ha revelado el futuro. Por ejemplo, nos ha dejado Apocalipsis. ¿Por qué? Hay muchas respuestas, ¿eh? No hay una respuesta única y exacta. Así que seguramente muchas de las cosas que decís son correctas. Uh-huh. Ya lo sabes. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Que Dios es fuego consumidor. Habría que leer el texto, porque yo no sé si fuego consumidor en diferentes textos a lo mejor se refiere a cosas distintas. Yo entiendo que cuando dice fuego consumidor se está refiriendo respecto al pecado. Vale. Entonces, que Dios no está hablando de su santidad. En su presencia no puede haber pecado y Él no permite el pecado. Por lo tanto, el pecado será destruido y apartado de Él. Entonces, yo entiendo que va por ahí, pero me gusta leer el texto completo para saber concretamente de qué habla ese texto, ¿vale? Entonces, te puedo dar esa respuesta aunque me puedo equivocar, porque me tendría que leer el texto para saber de qué está hablando, ¿vale? Pero todo lo que habéis dicho sobre el futuro es verdad. Es decir, Dios quiere que tengamos esperanza. Fijaros, Dios no nos revela el futuro completa y claramente. Solo nos da como algunas pinceladas y algunas cosas del futuro y ya nosotros vamos rellenando la película y discutiendo entre nosotros que si de escatología, que si cómo va a ser esto, va a pasar esto, no va a pasar. Ya nosotros rellenamos la película y nos peleamos entre nosotros. Pero ¿por qué Dios nos da esas pinceladas? ¿Acaso es que las necesitamos? Pues eso demuestra quién es Él, que Él es Dios. Porque si dice el futuro y después sucede como Él dice, pues nos demuestra que Dios es verdad. Por ejemplo, ¿cuántas profecías hay sobre Jesús? Pues hay más de 600 profecías en el Antiguo Testamento. Y todas se cumplen fielmente, sin cometer ni un solo fallo. De tal manera que hay personas que 600 años antes de que Jesús nazca, escriben muchas cosas que después ocurren tal cual estaban escritas. ¿Eso qué nos demuestra a nosotros? Que estamos en un momento posterior. Pues que podemos confiar en Dios, porque como ha dicho Isabel, conocemos sus atributos, conocemos quién es Dios, por lo tanto, el saber que Él habla del futuro y después se cumple, nos va a hacer a nosotros confiar en que lo que sabemos del futuro se va a cumplir, porque sabemos quién es Dios. También nos trae esperanza. ¿Por qué? Porque ¿cuál es nuestro futuro? Confianza y esperanza ante la desesperanza.
Porque la muerte, dice la Biblia, que es segura para todos. La muerte es segura, nadie puede evitarla. Pero, sin embargo, a los que estamos en Dios, nos espera la vida eterna. Eso no nos trae confianza, nos trae paz. El saber que Dios no se equivoca, que su conocimiento es total, que su conocimiento es pleno, que Él no lo tiene que aprender porque ya lo ha visto, eso nos trae a nosotros esta confianza, esta esperanza, este poder decir, estoy en tus manos. ¿Entendido? Pues con esto terminamos un poco los atributos no comunicables, también terminamos el estudio de hoy. Y ahora vamos a pasar el tiempo de preguntas. Ya no sé si parar la grabación.